Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y tú? Muy Excelente, bien, profe. ¿Y gracias. usted? Me alegra mucho, muy bien, gracias. Ya tenemos ArcGIS, no sé si se fijaron, No. pueden revisar, por favor. Se instalaron el software, ¿cierto? O no lo han instalado todavía. Yo sí, profe, pero No. no, yo sí lo tengo, pero voy a abrirlo. Intenten, por favor, Profe, por verifiquen. Dios, mi computador no soporta nada más. Por favor, ¿qué voy a hacer? Mi ArcGIS es pesado, pero vale la pena. Pueden sacarle mucho provecho realmente. Bueno, vamos a la clase pasada. Habíamos trabajado lo que eran las bases de datos espaciales tipo GeoPackage, ¿cierto? Aprendimos a cómo crear el GeoPackage. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dotarlo de, de metadatos y dominios. Ahora, realmente esta tarea es mucho más sencilla en ArcGIS Pro. Como les había dicho, bueno, creo que les había dicho aquí o se los he dicho pues a todos los grupos en general que para el trabajo pues lo pueden hacer o lo deben hacer con el GeoPackage, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Presentar el trabajo con la información en GeoPackage y agregar los metadatos, que va a ser como lo importante. Los dominios para el trabajo no, solo evidencian que pueden crear o han aprendido a crear los dominios vía la guía, ¿cierto? Hoy terminamos pues esta guía 4. Entonces, lo que alcancemos a ver, si alcanzamos a ver, porque no, pues, el lunes es festivo, ¿cierto? Es que estos festivos no ayudaron definitivamente clase los Sí, lunes es profe, es festivo. o sea, no nos daría como para ver una clasecita de ArcGIS específicamente. Nosotros tenemos el parcial el 10, ¿cierto? El miércoles 10, que sería el último día pues que nos vemos. Pues no nos daría tiempito. Eh, hagamos algo. Tenemos, terminemos lo de la guía. Si nos da tiempito, miramos ArcGIS. Si no, como les digo, podríamos programar una clase extra la próxima semana, voluntaria, pues totalmente voluntaria, que ingresen especialmente si ya descargaron ArcGIS para que veamos en general cómo se cargan las capas, cómo se representa la visualización y cómo crear GDB, ¿cierto? Pero ya como un tema, pues, más de pues voluntario, ¿cierto? Que no sea, no va a ser evaluativo, no alcanzamos y pues obviamente el ARGIS estuvo disponible muy tarde, pues esta es la última semana de clases y este es nuestro último día de clases, entonces pues no haría, ¿cierto? Y sé que no todos lo tienen en este momento porque seguramente no todos lo instalaron, entonces mejor aprovechemos este espacio para terminar los contenidos con el Joe Package, ¿listo? Y como les digo, la próxima semana hacemos una clasecita, pues como un bonus, por decirlo así, más como para que no quede ese tema sin abarcar, ¿cierto? Nuevamente es muy útil, pues, saber cómo trabajar con ArcGIS y se van a dar cuenta que es bastante fácil. Listo, ahora vamos porfa entonces QGIS y nos conectamos a nuestra base de datos. Segundo, profe. Profe, esos proyectos de QGIS pesan tanto por esas capas. Mm, y a veces por la visualización, pero ¿al proyecto te refieres al QGZ o a la carpeta completa? Profe, el QGZ. ¿Te está pesando mucho? No, Profe, el pesa mucho trabajo es que tiene. uno completo pesaba 1 punto. Ah, eso les iba a decir. Uy, yo me demoré un montón. Pues yo he estado calificando, algunos ya les di la nota, ¿cierto? Del trabajo uno. Yo, que Cristian estaba preguntando, yo hoy les termino de enviar. Eh,
solo que sí me demoré mucho descargándolo, ¿cierto? Porque importantísimo para este trabajo, no me envíen la información eh, digamos, intermedia. No me envíen el DEM de a los Pulsar, que eso pesa mucho. Yo no, pues yo no reviso todo el DEM de a los Pulsar, yo reviso que sí sea el DEM de a los Pulsar, pero el recortado. Recortado a la zona no pesa tanto, ¿cierto? Pero si me envían todo el DEM de a los Pulsar, claro. La mayoría, sí, yo creo que el grupo que envió los archivos más livianitos envió 300 megas. Eso se los agradezco a quienes, Uy, pero profe, yo poquito. sí La le mandé mayoría todo. envía gigas de información. Entonces, eso se me demora un montón descargando también. Ujú. Entonces, ténganlo presente para este trabajo. Listo, no me envíen información intermedia, envíenme la información ya recortada, la que ya es propia del proyecto como tal. Listo, es importante eso. No me vayan a enviar el mapa de cobertura de Colombia, que es de 4 gigas. Sí, no me manden el mapa de suelos completo de Antioquia, solo el de pedacito. Digo, si no, eso se demora uno realmente mucho descargando toda la información para revisar. Entonces, ténganlo presente, listo. Gracias, profe, por decirme Entonces, que también le iba a mandar todo eso. listo. Sí, no es, claro, es que digamos que es más sencillo, ¿cierto? Decir, no, para que no haya pierde, comprimo toda la carpeta que se llame trabajo, ¿cierto? Y la envío y ahí está todo. Claro, con eso pues garantizan de que todos los archivos se enviaron, pero se envían archivos en exceso, entonces eso hace que la descarga sea difícil. Listo. Como tengo varios grupos, sí, por eso tengo mucha información. Entonces, ténganlo muy presente. Entonces, de la guía 4 nosotros tenemos nuestra base de datos, el GeoPackage, ¿cierto? Vamos a conectarnos a ello. Vamos a abrirlo por acá. Recuerden que todo lo que hemos trabajado en relación con base de datos es desde el browser. Vamos a la carpeta, ¿cierto? Buscamos nuestra carpeta. Ustedes pueden hacer esto, ¿cierto? Puedo ir a la carpeta y buscarlo y ahí jalarlo, pero también puedo conectarlo vía esta opción. Esta opción del GeoPackage es como el gestor para la base de datos. Le puedo dar clic derecho y le puedo dar New Connection, ¿sí? Para evitarme estar buscándolo por allá en una ruta muy larga, ¿cierto? Entonces puedo darle New Connection y buscar la conexión. Yo tengo varias conexiones con el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo las voy a eliminar estas conexiones para que no me generen el problema. Tengo otras, pero después ahí quedó solito. Ustedes deben tenerlo así, sin la pestañita. Cuando se agregue la conexión a una base de datos, se agrega la pestañita. Entonces vamos a darle New Connection y buscamos la base de datos. O sea, es hacer eso una sola vez, ¿cierto? No siempre que vayamos a buscar la base de datos. Entonces buscamos en nuestra carpeta de guía 4 BD Proyecto Zacatín y le damos a abrir. Y ahí ya se conecta, ¿sí? Entonces siempre ya de ahora en adelante que la necesito, solo la busco ahí, ¿sí? Entonces, y si tengo otros proyectos que esté trabajando, ahí puedo conectarme a la base de datos. Es mucho más sencillo que ir a buscar la ruta. O sea, ahí ya se guarda la ruta. Profe, ¿me puede repetir dónde veo en el browser? En Para... el browser busca el simbolito que te aparece como una cajita amarilla con el mundo, que se llama Ok, GeoPackage. ok, ok. Ese símbolo todos lo tenemos. Ahí le damos clic derecho, New Connection. ¿Listo? Sí, profe, listo. Perfecto. De ahí les aparece la pestañita y pueden explorar la información. Recuerden que ya la clase pasada habíamos ingresado toda esta información, ¿cierto? Miren que si nosotros arrastramos y soltamos, ya está la información con estilo, ¿cierto? Lo cual es bastante útil. Entonces, eso es el empaquetado como tal, ¿cierto? ¿Cómo le podemos dar más estructura? Pues explicando que alguien que abra esto y vea esta cuenca sepa cómo se hizo, ¿cierto? Vea esta cuenca y entienda qué información se usó para generarla, qué geoprocesos se usaron,
cuándo se actualizó, etcétera, ¿cierto? ¿Eso qué es? Esos son los metadatos. Como su nombre lo indica, metadatos, ¿cierto? Es como ir más allá de los datos, es información de los datos, o sea, información de la información, es explicar la información que tenemos. ¿Listo? Entonces, los metadatos no es más que una información adicional, una especie de etiquetas, pero etiquetas de las capas, pero no visuales, sino etiquetas, digamos, en sus propiedades. Entonces vamos a ver eso, cómo las vamos a agregar. Para ello, vamos a trabajemos con la cuenca Zacatín únicamente. Voy a eliminar de aquí la Tenerito. Dejemos Zacatín, abramos propiedades y en propiedades vamos a buscar la opción de metadatos. Miren que acá abajo aparece como un bloccito con un lápiz y se llama metadatos. Profe, ¿con cuál es la que vamos a trabajar, Zacatín? Con Zacatín. Ujú. Esto lo vamos a hacer para todas las capas. ¿Listo? No solo para esta, sino para todas. Yo lo voy a explicar en dos capas, en una vectorial y en una raster. ¿Listo? Y ustedes lo terminan para finalizar la guía 4, justo junto con el dominio que también sería como para finalizar. Listo. ¿Qué es el metadato? Entonces aquí es un formulario, ¿cierto? Un formulario donde nosotros describimos la información que estamos presentando. Eso es muy valioso para las personas que vayan a seguir trabajando con la información que generemos. Entonces yo digo, listo, yo creé este montón de información, yo creé unas cuencas, actualicé una red de drenaje, eh, construí un mapa de temperatura, de precipitación, un análisis de pisos térmicos y lo empaqueté y ya, y lo envío o lo dejo en un repositorio. Pero si yo quiero darle mayor claridad a esa información que generé, pues puedo escribir esa información y no en un informe, sino dentro de la misma base de datos, ¿cierto? Porque lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, es, listo, tengo las capas anexas, ¿cierto? Pero la explico o explico de qué se trata esa información en un informe. Pero en la realidad, pues uno lo que hace es explicar de qué se trata la información de manera sintética, de manera muy, muy expedita, dentro de la misma base de datos, para que sea mucho más fácil de leer e interpretar. Entonces, miren que el formulario tiene diferentes pestañas. Vamos a ver cuáles llenar, cuáles no, y un ejemplo de cómo llenarlos. Entonces, en este identificador pueden poner simplemente un código o una URL, ¿cierto? Una referencia. Yo generalmente pongo un número, un código de identificación. Yo voy a poner 1. Listo. Aquí pueden configurar también la ruta, un identificador de ruta. Por ejemplo, si yo le doy en set from layer, él lo que va a hacer es configurar la ruta donde está esa información, o sea, la ruta de mi computador. No lo voy a hacer porque eso queda súper largo. Y si yo voy a compartir esta base de datos, pues es como un poco inoficioso, pues dejar ahí mi ruta, ¿cierto? Sabiendo que no le va a abrir pues a cualquiera. Entonces, no pongo eso, sino que pongo una referencia, un identificador corto. Entonces aquí generalmente uno puede poner el mismo nombre de la capa. Entonces Cuenca, guión Tenerife. Y en el título sí pongo el nombre completo de la capa. Sería Cuenca Hidrográfica con tilde de la quebrada Tenerito, ¿cierto? Profe, no era de la Zacatín. No era Zacatín, profe. Ah, y Zacatín, sí. Ah, bien, entonces. Gracias. Zacatín. Cuenca Zacatín, cuenca hidrográfica de la quebrada Zacatín. Muy bien. Ajá, listo. Entonces, como nombre corto y nombre largo, ¿cierto? Y un identificador inicial. Aquí en tipo dejamos dataset, que sería como conjunto de datos. Hay otros tipos de información que se pueden mostrar, como atributos, tipos de atributos, colecciones, etcétera. Generalmente o es dataset o también puede llamarse como feature.
Feature sería más si es solo un elemento, si digamos es un polígono de estudio, puede ser feature. Este también podría trabajarse como un feature, pero dataset funciona, conjunto de datos en general. Y aquí el lenguaje, el idioma pues en el que se esté trabajando la base de datos, entonces ustedes pueden escoger si es en inglés o en español, ¿cierto? Entonces voy a buscar viene, no están, tiene como varias, acá es, listo. Y lo importante aquí, o de lo más importante cuando estamos creando el metadato, es este abstract, este resumen. Aquí miren que dice forma libre de escribir el recurso, ¿cierto? Una forma libre para escribir los datos. Lo importante es que sea suficientemente claro, ¿cierto? Aquí es pensar en el otro, ¿cierto? Piensen qué información sería valioso para que otro profesional eh, pueda visualizar, pueda leer para entender la información que estamos entregando. ¿Listo? Entonces aquí en el abstract vamos a escribir la información. Voy a escribir primero el tipo de información que tenemos aquí, capa vectorial, ¿cierto? De tipo polígono, ¿cierto? Claro, si yo, pues ustedes ya saben eso sin necesidad de que esa información esté dentro de un metadato, ¿cierto? Porque nosotros vemos que el simbolito es un polígono, podemos ver en las propiedades que ahí también dice polígono y evidentemente es una capa vectorial, ¿cierto? Recuerden que cuando ya está dentro de la base de datos ya no se llama shape, ¿listo? Eso ya no se llama shape, se llaman, en el caso pues de QGIS, generalmente elementos o feature. Y en el caso de ArcGIS se les llama feature class, ¿listo? Pero son vectores. Para simplificar es información vectorial, ¿cierto? Información vectorial e información raster. Ya no son shapes, no tienen un formato dentro de la base de datos, ¿listo? Entonces, capa vectorial de tipo polígono, por eso no digo capa shape, ¿cierto? Estaría mal de decirlo así. Capa vectorial de tipo polígono que representa la cuenca hidrográfica de la quebrada Zacatín en el municipio de Jericó, ¿cierto? Ahí ya describí en general de qué se trata la información. ¿Qué sería útil informar, muchachos? ¿Qué creen que sería muy útil que alguien supiera cuando abra esta capa? La escala en que se trabajó. Perfecto, muy bien, Hank. Ese es de los datos cruciales, ¿cierto? Porque no, si no me dicen en el metadato la escala de trabajo, la escala de análisis de este objeto, no va a haber forma de saberlo, ¿cierto? Es muy difícil, pues, poder identificarlo. Alguien que no haya, que no sea la persona que hizo el ejercicio, identificar esa escala. ¿Qué escala es? ¿Qué escala tiene esta cuenca? 1 en 4000, profe. En 4000, muy bien. Entonces, vamos a decir eso, ¿cierto? Esta capa fue creada con una escala 1 en 4000. Y se obtuvo, hay que definir entonces la manera en que se obtuvo, ¿cierto? Usando los geoprocesos de GRASS para el trazado automático de cuencas. ¿Usando qué? Un Mm. modelo Ah, bueno. de elevación digital, ¿cierto? Con tamaño de píxel, ¿de cuánto? 12.5. 2 metros, no. 2 Dos. metros. Porque el de 12.5 era el de Alos Pulsar y con ese no trabajamos. Nosotros trazamos estas cuencas con el de mayor detalle, ¿cierto? Profe, ya Como era estoy de... tostada, profe. Ya falta una semanita, no, no bajen la bandera todavía. Estas relaciones, recuerden, ¿cierto? Que son súper importantes del tamaño del píxel con la escala, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, para el trazado automático de cuencas, usando un modelo de elevación digital con tamaño de píxel de 2 metros por 2 metros, obtenido del GIGAC, ¿cierto? Muy bien. Miren que ahí súper claro, ¿cierto? Porque miren que yo dije los geoprocesos de GRASS, no tengo que decir ahí, pues, no, use r.fill.ir, después r.watershed y después r.water.outlet. Eso ya es mucho detalle, ¿cierto? Simplemente con decir que usé los geoprocesos de GRASS, ya alguien puede entender cuál fue el flujo de trabajo que yo seguí. Porque pude haber hecho ese trazado en ArcGIS o pude haber hecho el trazado en Saga, ¿cierto? Lo importante es como mencionar ahí, porque los resultados pueden variar levemente en función de los métodos que apliqué. Varía más en función, en este caso de Cuenca, ¿cierto? Varía más en función de la información, o sea, si cambia el modelo de elevación, ahí sí cambia mucho más que si cambio el método. Pero mencionar el método sí es útil, es importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué otra información? ¿Algo más? No, cierto. En general está Ahí completa. está Algo todo, adicional. profe. ¿Cómo? Que ahí está todo. Está todo cierto. Algo adicional que podríamos informar, aunque también uno lo puede identificar fácil, pero no está mal mencionarlo aquí también, es el sistema de coordenadas, ¿cierto? Esta capa fue creada en sistema de coordenadas. ¿Cuál es? Origen nacional. Origen nacional. Ujú. Magna Sirgas, 2018, origen nacional. Si quieren poner el PSG o si no lo pueden dejar así. Listo. Ahí está el resumen de lo que es la información. Listo. Y ya con eso, la persona que vaya a seguir trabajando con nuestros datos va a agradecer muchísimo que nosotros nos hayamos tomado esos minuticos para hacer, para escribir esto. Miren que uno que construyó la información, eso le fluye fácil, ¿cierto? Uno como no, yo lo hice, pues eso sale fácil, hasta es entretenido de definir cómo, que quede claro cómo fue que lo hice, ¿cierto? Es una bitácora. Nuevamente, la persona que vaya a actualizar, incluso ustedes mismos, si después dicen en 2 años, voy a retomar ese proyecto y ustedes después se preguntan cómo fue que hice esto, ¿cierto? O qué información fue la que usé. Entonces ahí está, ustedes documentaron el proceso. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Listo. Vamos a categorías. En categorías, esto, como su nombre también lo indica, los metadatos no solo son específicos de del análisis espacial, sino que también podemos tener metadatos o se tienen metadatos generalmente en consultas de fuentes bibliográficas. Si ustedes han buscado, por ejemplo, en revistas digitales, las revistas tienen su metadato, que es la información corta que me describe los autores, la editorial, el año, etcétera, ¿cierto? Un abstract. Entonces, generalmente, como esa información se sube a plataformas, es mucho más fácil encontrarla o filtrarla desde una plataforma vía palabras claves, ¿cierto? Entonces, por eso nos da la opción de poner algunas palabras claves. Entonces, o categorías, ¿cierto? Con las cuales se relaciona la información que nosotros hemos generado. En nuestro caso, la cuenca sería más de la parte de ambiente, ¿cierto? Voy a poner, puede ser información geocientífica, sí, pero más voy a poner locación, ¿cierto? Porque es más una unidad donde nos ubicamos. Si hubiésemos hecho un análisis un poco más detallado, puede ser información geocientífica. La parte de climatología, meteorología y atmósfera no lo voy a poner aquí porque esto es más de superficie, pero por ejemplo este sería muy útil para pisos térmicos, ¿cierto? Que sí es de climatología. Y lo mismo temperatura. En las curvas de nivel, por ejemplo, sería elevación, ¿cierto? Por ahora voy a dejar esos dos, ambiente y localización. ¿No veo alguna otra? No, yo creo que con eso está bien. Aquí, entonces, en palabras claves ya aparecen. Miren que aquí aparecen las que agregamos. ¿Listo? Y si aquí no había alguna que nosotros queríamos usar, estas son categorías estándar ISO,
Entonces aquí en las palabras claves las agregamos. Vamos a decir, no, agreguemos otras que sean, por ejemplo, hydrology, hidrología. Tratar, aquí está en inglés, pues porque yo tengo en inglés mi computador, entonces lo mantengo así, ¿cierto? Pero pues obviamente también lo pueden poner en español. ¿Qué más? Basins, ¿cierto? Por ejemplo. Y así poner las categorías como que se necesiten ahí. Con cuatro creo que son más que suficientes. Listo. Me comentan porfa si vamos bien ahí. Vamos, melos, profe. Más o menos. Melos, melos. Ah, menos, ya. Me asusté. Listo. Entonces aquí en acceso, nosotros podemos informar si la base de datos tiene alguna restricción de uso, ¿cierto? ¿Qué tipo de licencia le aplica o si tiene derechos aquí? Miren que aquí tiene un copyright, ¿cierto? O si tiene algunas restricciones. En general, vamos a poner aquí en licencias, voy a agregar y le voy a decir acceso público. Cierto, esta información pues que nosotros estamos generando la vamos a dejar de acceso público, pero como les digo, va a depender de que, eh, digamos, a quién pertenezca esta base de datos o para quién sea la base de datos, puede ser de un uso restringido, ¿cierto? Específico para la empresa a la cual se le vaya a entregar la base de datos, ¿sí? Es muy tradicional también que en grandes plataformas se trabaje la información geoespacial a través a través de servidores. Entonces, las bases de datos espaciales se ponen en formato web. Y ahí, ¿se acuerdan que les mencionaba los sistemas gestores? Un sistema gestor va a permitir a algunos usuarios hacer modificaciones, ¿cierto? Y a otros no, ¿sí? Entonces, unas licencias de uso y generalmente pues incluso a los que van a poder acceder al menos deben ser parte de la entidad, ¿cierto? De la empresa. Entonces aquí se pone como toda esa información, nuevamente aquí pues no tenemos que poner como mayor cosa porque en general pues estamos trabajando esos proyectos de acceso libre. Pasémonos aquí a extensión. Y aquí en extensión, él va a configurar el sistema de coordenadas y las coordenadas que configura en la extensión de la capa, ¿cierto? La coordenada X mínima, que sería oeste, la coordenada X máxima, que sería este, la coordenada Y máxima, norte, y la coordenada Y mínima, que sería sur. Importante entonces aquí. Aquí está muy bien configurado el sistema de coordenadas, pero él está configurando de entrada, él va a configurar el del proyecto. Si por alguna razón esto estaba en WGS84, aquí me aparecía WGS84. Entonces siempre es bueno darle clic en este botoncito de configurar desde la capa. Miren que no pasa nada porque obviamente la capa tiene el mismo sistema de coordenadas que el proyecto. ¿Listo? Y acá en la extensión, miren que estas coordenadas son supremamente extrañas, ¿cierto? Miren. Entonces no se confíen porque a veces las dejan tal cual como están. No, aquí hay que modificarle, hay que decirle calcular desde la capa. La selecciono en Casacatín y ahí sí ya. Ahí esas coordenadas tienen todo el sentido en el norte-sur del orden de 2 millones, en el oeste-este del orden de 5 millones, ¿cierto? Como ya habíamos hablado en varias ocasiones. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Siguiente, contacto, ¿cierto? El nombre de la persona quien desarrolló la base de datos y está encargada pues de actualizarla y responder preguntas. Entonces aquí van a poner por favor cada uno sus nombres.
el rol en relación con la base de datos, si somos los propietarios, si somos distribuidores o si somos custodios de la información, ¿cierto? Entonces, en general, pues vamos a ponernos propietarios. La organización a la que pertenecemos, en este caso, Universidad de Antioquia, la posición o cargo que ocupan, estudiante, en su caso, el correo de contacto. Profe, Ujú. ¿qué pasa si a uno no le da las coordenadas? No te digo. No, yo no Si sé, es tiene- que me parece que el sistema de coordenadas es Magna Cirgas, origen nacional, pero no me parece el EPSG. Qué raro. Y no te configuró estas coordenadas. No, profe, no, esas no, o sea, yo le doy ahí en que elija la extensión de la capa actual Ujú. y Y no. Listo. Si quieres, muéstranos para revisar. Ah, ahí tenía la mano levantada. No me apareció por acá. Apenas veo. Sí, profe, yo también quiero hacer una preguntita. No Dale. sé si usted recuerda que yo tuve un problema con Saga para instalar esa extensión. Ajá. Y bueno, yo no sé, desde que yo instalé eso fue, yo no sé, se volvió como una mazamorra ese PI en mi computadora porque me tocó hacer un montón de cambios. Pero entonces ya, él funciona, pero cuando yo lo abro, muchos proyectos, yo no sé, él me envía un mensaje, yo ahorita no tengo el proyecto abierto, estoy trabajando, yo estoy viendo la clase. Me envió un mensaje como si me preguntara qué, qué sistema, o sea, cada vez que voy a abrir un proyecto me dice qué sistema de referencia para varias capas voy a utilizar. Entonces con el WS84 el de origen nacional. Y eso no me Ujú. aparecía antes. Yo no sé si eso sea normal o qué. ¿Y solo actualizaste Saga o te cambiaste de versión? No, no, profe, yo solamente actualicé Saga. Pues, y para eso me tocó hacer pues un montón de cosas ahí porque yo intenté por acá y yo no sé, eso se quedó una desconfigurada, que eso no me, por ejemplo, cuando yo iba a abrir los plugins, eso no, eso se quedaba pensando ahí como si se hubiera perdido el enlace. Ujú. Me tocó crear una capa por allá, pues una carpeta y era, yo no sé si fue que borré extensión. O sea, pero te funciona, pero ahorita el problema que tienes es eso, que te pide como configurar el sistema de coordenadas siempre. Me pide como, siempre me pide confirmar, siempre que voy a abrir me pide confirmar. Cuando después de los Mm. proyectos que estoy creando, vamos ahora los últimos, no, pero cuando estoy de tanto le dando el uno o el dos, siempre me dice, que me manda ese mensaje que nunca me mandaba. Porque él sí suele pedir como, pues, o más que pedir, te informa que el sistema de coordenadas no coincide el de la capa con el del proyecto, que es que va a hacer una proyección al vuelo y ya uno le da OK. Pero sí es como común, o sea, eso pasa usualmente, pero pues no te debe generar ningún inconveniente. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. Eh, está proyectando María Alejandra, ¿cierto? hola, profe, sí. Mire lo que Entonces es pasa. porque no tienes configurado el del proyecto. Mira que en la esquina inferior derecha dice CRC desconocido. ¿Sí lo ves? Entonces Cierra toca asignarlo. entonces. Cierra Cuida, acá. si lo cierras se borra lo que hayas escrito. Ah, Entonces espere que toca lo voy guardarlo a... primero. Lo guardo. Entonces, no, si quieres, no, espera un ratito. No le des OK tampoco. Eh, pues para que le puedas configurar y que no se pierda esto que ya hiciste, muchachos, de una vez, pues una vez terminado, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se guarda el metadato. Ve abajo a la parte inferior izquierda donde dice metadato, pero ahí en la ventanita, en la misma Ok. ventanita, en donde dice metadato, más Ujú, abajo. ujú. Eso. Ahí le vas a dar guardar, save metadata to file. Ajá. Y van a crear una carpeta ahí en la guía 4. Ahí mismo, ajá. Sería una carpeta 10.
que se llamen metadatos. Ajá. Y ahí lo guardas. Entonces lo guardas con el nombre de la capa, Cuenca Zacatín. Eso es lo mismo que vamos a hacer Profe, todos. sin Hola. mentir. No, no, que yo no le pongo con la Z porque es que allá en el mapa decía con S y con tilde. Yo siempre Ok, la he dejado con la S. Perdón. ok. No hay problema. Ok, Se guardar. guarda. Listo, profe. Listo. Eso. Ahora sí ya puedes cerrarlo. Y no pasa nada. Vea, ya cerré. ¿Qué consta? Y ahora sí dale ahí. Ajá. Mm, Ponlo en origen nacional. Buscar y aceptar. Vuélvelo a abrir la propiedad de la cuenca. Ay, perdón. Metadata, ta, ta. Ah, bueno, no se perdió. Listo. No se perdió, Y entonces. vuelve. Ajá. Y Dale ahora ahí. sí. Y Ledger. Dale arriba, donde dice Ledger. No en ahí. Ah, ok. Wow, ahorita yo no había hecho eso, profe. Ah, le Perdón. estabas dando en la extensión de la capa actual. Ya. Ajá. Y Ok, ahora pero igual sí. no te iba a dar. Ujú. Ah, ok, bueno. No me iba a dar porque no estaba en el sistema la capa Exacto. Ok. Por la Ya, extensión. ¿cierto? Ujú. Sí, ya. ¿Le voy a aplicar o lo dejo así quietecito? Le puedes dar a aplicar, no hay problema. Ok. Aplicar, eso, Sí, para que no se me sigue, pierda. pon la parte de contacto entonces, o Ok. ya después de eso. Dale, termina ahí esa parte de contacto, yo ya sigo acá. Ah, venga, yo Entonces, dejo de compartir, qué pena, profe. dale, Ay, profe, muchas gracias, eres el mejor. listo, con gusto. Entonces, vamos a terminar esa parte de contacto. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Cierto? Uno pone un correo, pues este ya es como, como el riesgo, ¿cierto? De que yo distribuyo esta capa, esa base de datos espacial, y es muy útil, ¿cierto? Si yo voy a ser usuario, saber quién la creó, porque si tengo dudas, le puedo escribir, ¿cierto? Pero pues si es una base de datos que se va a usar mucho, pues también puede que me pregunten mucho, ¿cierto? Pero pues es lo ideal, ¿no? Pues dejar, si yo pongo como la información libre, pues poder también, eh, digamos, responder dudas en relación con la información. ¿Listo? Aquí fax, ¿no? Eso no. Pongamos simplemente, agreguemos la dirección. Aquí pueden agregar la dirección, la ciudad, el código postal. Voy a poner aquí la dirección de la universidad. Yo nunca me acuerdo la dirección de la sede principal. Ustedes pueden poner la dirección de la sede donde se Pues, encuentren. Juliana, no hay no reírse, profe. Con los emoticones. Es que me identifico totalmente. Yo sí también llevo tantos años y nunca me acuerdo de la dirección. Me sé el NIT más fácil que la dirección. Listo. Ahí quedó. ¿Qué más? Links. Acá en links, ustedes pueden agregar una URL. Si, por ejemplo, el recurso va a quedar disponible virtual también, ¿cierto? Entonces, le pueden poner ahí el link donde va a quedar montado ese recurso. Lo voy a dejar vacío en este caso. Y aquí en historia ponemos la información de, digamos, los hitos importantes en relación con esta capa. ¿Cierto? Aquí estamos describiendo el metadato de la capa, no el metadato de toda la base de datos. De hecho, no se deja, ¿cierto? En ArcGIS sí se puede poner el metadato de toda la base de datos. ¿Sí? O sea, como describir la base de datos en general. Aquí estamos describiendo los elementos de la base de datos. Entonces ponemos la fecha de creación. ¿Cuándo creamos esa cuenca? ¿Se acuerdan? Ah, ay, profe, eso fue en mayo. Eso suena El súper lejos. 27, bro. 23, 27. 27. Claro que yo la Sí, creé como señor. antier, pero bueno. Yo creo que sí fue mayo, pero no tan lejos, porque esa es de la guía 3. O sea que esa se debió haber creado, yo la tengo el 20. La última fecha de modificación tengo el 20. Vamos a ver si es cierto, si el 20 si tuvimos clases, sí fue un miércoles. Creo que sí le creo acá.
Claro, cada uno puede tener una fecha distinta, efectivamente. Si estábamos al día, podríamos tener la misma. Incluso creo que fue antes, porque creo que esa fue la de la grabación, ¿cierto? Que yo les mandé para que ustedes terminaran de crearla. Listo. Entonces ponemos una fecha, pues la que ustedes tengan de cuándo se creó, ¿cierto? Porque aquí el shape sí me dice cuándo se creó, pero cuando yo ya le meto en la base de datos ya se pierde esa fecha, ¿cierto? Entonces es muy útil saber cuándo se creó. Entonces yo aquí voy a poner que fue el 20 de mayo. Cuando se publicó, en este caso la estamos publicando dentro de nuestra base de datos, entonces sería hoy. Hoy es 3, ya se acabó junio. Y cuando se revisó, la revisamos hoy y listo, ¿cierto? Eh, Esos son los elementos claves y aquí podemos agregar los hitos, ¿cierto? Como ha ido cambiando la capa. Como solo no le hemos hecho modificaciones, yo puedo poner aquí simplemente última actualización fue la fecha del 20 de mayo, ¿cierto? Si hay un cambio, ¿cierto? Si hay un cambio en la capa, sobre todo esto aplica a las capas que tienen en la tabla de atributos información, ¿cierto? Si, por ejemplo, si la capa es de puntos, si están representando, por ejemplo, encuestas, puede que para corte del 3 de junio yo tenga, no sé, en una encuesta eh, agropecuaria en un municipio, tenga 200 visitas, pero a final de junio puede que ya sean 300, ¿cierto? Entonces pongo como esos hitos de actualización aquí. Entonces voy poniendo y aquí se van a ir listando. Eso es súper útil porque miren que le hacemos un rastreo a la historia de cómo se modificó la capa. Listo, eso realmente ayuda muchísimo. Profe, Listo. Ujú. pregunta, entonces este proceso se hace para cada capa. Exacto, esto se lo hacemos Y, para y no acá. hay una forma de que se ingresen todas a la vez. Yo no conozco uno en el que se pueda hacer todas a la vez, la verdad. Si lo encuentran, súper, me avisan. Profe, es que Juliana todo lo quiere hacer ya, 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 a la vez ya. Pues eso, sí, si lo encuentran, les sería bueno, claro. O sea, seguramente sí hay formas de hacerlo un poco más eficiente, como crear un formato y que el formato lo lea, ¿cierto? Porque ustedes pueden cargar aquí, por ejemplo, cargar el metadato, ¿cierto? Ahorita como María Alejandra guardó el metadato, lo puede cargar. Entonces pueden cargar un metadato base y ese irlo modificando, ¿cierto? Sobre el mismo metadato, por ejemplo, esto. No lo tengo que volver a escribir todo el tiempo, sino que simplemente si cargo el metadato base, entonces eso ya no lo tengo que escribir. Esa sería una forma, ¿cierto? Pues un ahorro de energía, pero, pero automático no conozco. Nuevamente, eso es chévere, pues buscar formas de optimizar. Se encuentran súper. Listo. Bien, aquí ya quedó listo, ¿cierto? Y evidentemente hay cosas nuevamente que se van a repetir, como estos de contacto, pero hay cosas que no, la extensión va a cambiar en cada capa y el abstract va a cambiar, ¿cierto? Sin duda, pues eso va a cambiar. Listo. Una vez terminados, hacemos lo que hizo María Alejandra hace un rato. Guardar, ¿cierto? Aquí en el botoncito de metadatos, Save Metadata to File, y lo guardamos en la carpeta del curso de guía 4, una nueva carpeta. Alejandra tenía juiciosamente todas las carpetas, eso está muy bien. Yo no, no la terminé de completar. Voy a poner el 07 solo por ir en este orden, pero lo ideal es tener todas las carpetas como habíamos dicho. Y aquí voy a poner mi, el metadato, sería entonces Cuenca Zacatí. Él guarda un archivo tipo .qmd. ¿Listo? Entonces ya sé que cuando yo vea esos archivos son metadatos. Le doy OK. Profe, yo lo Ajá. volví a guardar, pues lo sobreescribí. Está bien, no, no hay Sí, problema. está bien. Ok. Ujú. Elimino la capa, la vuelvo a ingresar. Bueno, nuevamente siempre me confundo. Eliminé la capa del panel, ¿cierto? Del panel de capas. La volví a ingresar
para ver los metadatos y yo veo en las propiedades en metadatos que ya no están, ¿cierto? Por eso fue que las guardamos, porque él solito no se guarda, ¿sí? Miren que ahí ya quedaron. Puedo, entonces lo ideal es cargarlos. Voy aquí, metadato, cargar metadato desde archivo, ahí está guardado, 10 y 53, abrir y ahí ya están, ¿sí? Ahí ya las volví a agregar. Miren que cuando se guardan los metadatos son datos planos, datos de texto plano. Yo voy acá, tiene un formato específico, ¿cierto? Dice cuencasacatin.qmd. ¿Dónde puedo abrir eso? En un TXT, en un blog de notas. Yo voy a un blog de notas y puedo abrirlo, ¿cierto? Lo arrastro y miren que aquí está. Es la misma información que nosotros ingresamos. Ahí dice título, abstract. Entonces aquí están todas las descripciones que nosotros pusimos, ¿cierto? O sea, se puede leer por fuera de QGIS, pero obviamente no se lee tan ordenado, es plano, ¿cierto? Y si ya lo queremos leer de manera adecuada, si simplemente lo cargamos aquí, como hicimos, a su capa correspondiente. ¿Claro, muchachos? Muy claro, profe. Súper. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, todo claro. Listo, muy bien. Y eso hacemos con Entonces, cada una, profe. exacto, eso hacemos con cada una, pero entonces, ¿qué va a pasar? Eh, lo que hicimos la clase pasada, o sea, no es que no sirva, obviamente esto es por idem por parte, ¿cierto? Pero los vamos a eliminar. ¿Por qué los voy a eliminar? Ustedes pueden hacerlo si quieren después, no tienen que hacerlo ya, porque digamos, elimínenlo cuando los vayan a volver a ingresar. Yo las voy a eliminar todas, las seleccioné todas y les doy eliminar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ah, bueno, aquí es- está pensando, se ¿A queda quién pensando voy a porque eliminar, profe? vamos a eliminar las capas porque hay que volverlas a ingresar. Ay, no, profe. ¿Por qué las vamos a volver a ingresar? Para que queden con metadatos y no tengamos que, o sea, que los metadatos no queden en un archivo aquí suelto, sino que los metadatos queden dentro de la base de datos. ¿Sí? Es por eso. Entonces, Lo vamos a meter al para, GPackage, ¿cierto, profe? exacto, o sea, en el mismo GeoPackage vamos a volver a ingresar las 7 capas que habíamos ingresado previamente, que ya las habíamos ingresado con estilo, ¿cierto? Entonces, las voy a volver a ingresar, por eso las elimino. También puedo no eliminarlas, puedo dejarlas y puedo ponerle, señalarle o chulearle donde dice sobreescribir. El problema es que si tienen alguna diferencia en el nombre, me van a quedar dos, ¿cierto? Me van a quedar como duplicadas. Entonces yo prefiero borrarlas, pero pues ahí les dejo como elección. Ya saben el geoproceso para agregarlas, ¿cierto? Lo vimos la clase pasada, que es Package Layer. Entonces, en este caso sería aplicar Package Layer considerando cuando ya tengamos listo estilos y metadatos, para que tanto los estilos como los metadatos queden dentro del GeoPackage. Listo. Entonces, para eso digo, si quieren no los eliminen todavía o eliminen solo una para que veamos cómo da, ¿cierto? Porque así como a veces se demora cargando, se demora eliminando. Miren cómo se está demorando. De hecho, es muy curioso porque se demora más en borrar que en cargar Del para cargar. raster, profe, ¿cierto? No, los vectores. Los raster no hay que eliminarlos. Solo los vectores. ¿Por qué no los raster? ¿Por qué los raster no se dejan ingresar con metadatos? ¿Se acuerdan que también habíamos visto que los raster no se dejan Sí, profe. guardar con estilo? Sí, Tampoco se profe. dejan guardar con metadatos. Ese es otra limitante. Entonces, en el caso de los raster, sí vamos a crear los metadatos, pero no los vamos a agregar a la base de datos, sino que los dejamos en la carpeta. ¿Listo? Ya casi acabo mi caso. Profe, una pregunta. ¿Estos procesos no afectan en nada
¿cómo decir? Los shapes que hay en el vectorial, ¿cierto? Eso es independiente. Ujú. Exacto, no, no afectan nada, correcto. Porque ya están dentro del contenedor. Ajá. No pensé que eso iba a demorar tanto. Profe, yo creo que es su máquina que está diciéndole que no más. La Ella no ley de Ah, aguanta más. Murphy. yo creo que de pronto sí sea eso, que estaba acá corriendo cosas. ¿Te No sé si- imaginas eso, profe, en tu máquina tan potente, con una velocidad a 1000? ¿Qué seguirá de la de nosotros? ¿Qué se dirá de la mía que dice que ya no aguanta un archivo más de geomática? No. No, y no parecía el profe. Mm. Ay, sí, falta el parcial. No, pero el parcial sí es con archivos livianitos. Pero eso es común, ¿no? Trabajar con, pues ya en consultoría, en investigación, hay que trabajar con grandes volúmenes de datos, hoy más que nunca, ¿cierto? Entonces es bueno como acoplarse a trabajar con harta información. Listo, ahí sí ya quedó vacía, vacía, pues vacía no, vacía de vectores, ¿cierto? Entonces voy a ingresar la de la de Zacatín, que fue la que trabajamos. Voy a abrir, voy a ver si la tengo por acá. Cuencas, cuencas, cuencas. Pisos Cuencas, y está térmicos. ahí, profe, mira. Cuencas. Esta, pero esta es del, pues esta no es con del grupo con ustedes, es del otro grupo. Arriba había otra, profe. Sí, bueno, la voy a abrir más bien desde acá. No. uh, es porque no la tengo acá. Deme un segundito, muchachos. Bueno, abramos la que mencionó Juliana, que sí estaba por aquí. Cuencas. Abramos esta. Entonces, el flujo de trabajo con las bases de datos tipo GeoPackage es que agregamos la información geoespacial vectorial, ¿cierto? Con estilo y con metadatos para que nos quede ya dentro del GeoPackage toda la información. Listo, entonces lo mismo, ¿cierto? Voy acá, no tiene metadatos, los cargo, aquí están, ok, y esta cuenca es la que voy a agregar a la base de datos, ¿cierto? Entonces busco el geoproceso, busco Package Layer, Package Layer y selección, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lo hagan para no hacer doble trabajo ni nada, ¿cierto? Que primero que organicen los metadatos de todas y después las seleccionen ya todas listas con estilo y con metadatos y las agreguen de una. ¿Listo? Yo solo voy a agregar la de Zacatín, que es la que tenemos en este momento lista. ¿Cierto? Zacatín. Y recuerden que, miren, lo importante es a que esto esté chuleado. Guardar estilos de las capas en el GeoPackage y guardar metadatos de las capas dentro del GeoPackage. ¿Cierto? Eso es importantísimo, que esos dos estén chuleados para que así puedan ingresar con la información completa como la queremos. ¿Listo? Y acá, el GeoPackage de destino, guardar el archivo, buscamos nuestra base de datos, ahí está, geomática virtual, proyecto Zacatín, listo, eso es todo, y le damos correr. Ahora sí, ahí ya quedó. ¿Cómo me doy cuenta que ya quedó? Pues abramos el proyecto, un proyecto vacío para no confundirme.
y voy a paneles en el browser. Acá ya la tenemos conectada, entonces no tengo que volver a enrutarme. Simplemente le doy refresh y ahí está. La arrastro, ahí está con estilo y abro las propiedades y ahí está con los metadatos. Entonces ahí ya quedó completa, con estilo y con metadatos. Claro. Muy claro, profe. Listo, súper. Entonces recuerden, la guía 4 para el envío de la guía 4 ustedes me envían el Job Package, listo, para yo poderlo revisar. De lo contrario, ese es el único caso. Las otras guías, pues la 1, la 2 y la 3 no necesitan enviar los archivos. Pero para el Job Package sí, porque es la forma en que yo reviso son los Job Packages que estén completos, ¿cierto? Que tengan los metadatos, que tengan los dominios que creemos y de tal manera es la revisión. Profe, Ujú. cuando estoy en el proyecto en blanco, ¿cómo es que abro otra vez la cuenca? La base de datos, Eso. Pues yo la tengo ahí, tengo la base de datos en el GeoPackage. ¿Y cómo la cargó ah, la cuenca? las arrastras, las, No, ¿y eso por las qué no suel- me cargó ahí? O sea, yo ya hice el geoproceso, ¿eso por qué no cargó? dale refresh, clic derecho, refresh, Ah, ok. Cerebro. Ah, ya. ya te Qué bien. aparece. Listo. Y ahí revisa que sí tenga el metadato. Profe, entonces en el metadato deben de estar los 7, pues que tú dices que debemos Exacto, los enviarte. metadatos de cada una. Ajá. Cada una con su respectiva descripción, con su escala, ¿cierto? La cuenca está en 1 en 4000, pero por ejemplo las curvas de nivel, ¿cierto? Entonces ponen la escala que le corresponda. Ah, en el Astra va cambiando dependiendo de la capa, ¿cierto, profe? Ah, claro. Y la información que nosotros no generamos, que es curva de nivel, los drenajes dobles y sencillos, ustedes ponen, esta capa no se modificó, se trabajó en su forma original. Eso es importantísimo mencionarlo, ¿listo? O sea, dicen de dónde salió, ¿cierto? ¿Qué escala? ¿Qué Como el plancha? 10.000, profe, las otras. Exacto, exacto. Y ponen el nombre de la plancha, ¿listo? Es bien útil también poner qué plancha se usó. Ahorra mucho tiempo, ¿no? Si ustedes se fijan, eso ahorra bastante tiempo. Y listo. Y vamos a hacer del raster. Yo voy a hacer uno de raster para que lo miremos cómo sería y ustedes lo hacen. Denme por favor 3 minuticos. Terminen ahí de Dale, verificar profe. que sí les dé y denme 3 minuticos ya.
Ya volví. Listo. Entonces, claro con los metadatos para los vectores, ¿cierto? Sí, Vamos profe. entonces a ver para los raster. Entonces voy a ver el de pisos térmicos. Arrastro, ahí está, ¿cierto? Nuestro raster de pisos térmicos. Si ustedes le pasan este job package a alguien que no estuvo en el curso, ¿cierto? Pero que maneje sistemas de información geográfica, aunque maneje sistemas de información geográfica, no va a entender esto, ¿cierto? ¿Qué es 6? ¿Qué es 4? ¿Qué es 5? ¿Cómo interpreto eso? ¿Cierto? Entonces miren qué importante es el metadato. Yo cómo le explico a alguien que está representando este raster sin necesidad de escribirle, de mandarle un correo, un WhatsApp y decirle, no, mira, 4 significa frío, 5 significa templado y 6 significa cálido. No debería tener que escribirlo o esperar que ese alguien me llame, ¿cierto? Porque ese alguien puede ser mucha gente. Entonces, el dato debe ser autocontenido. O sea, el dato, el geodato en este caso, debería explicarse en sí mismo. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esa información? Pues en los metadatos, ¿cierto? Ahí debería estar la información que me explique cómo interpreto esta capa. ¿Listo? Recuerden que esto, miren que parece como si no estuviera, no hubiese nada, pero recuerden que es porque estábamos en blanco, ¿cierto? Si pongo el Google híbrido, pues ahí está. Ahí está porque lo mando por allá a la nebulosa. Tiene un problema de la escala, de la escala del sistema de coordenadas. Tan curioso. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿O si está en Jericó? Ya voy a ponerle profe el mapa. Listo. Tan loco que lo mando por allá. Ahí sí ya. No, profe, a mí sí me da dónde es. Listo. No sé por qué se cambió el sistema de coordenadas acá. Listo. Aquí a mí también ya sabe que no panda el cúnico. Listo. Entonces vamos a poner en el de pisos térmicos sus metadatos. Vamos entonces lo mismo. Propiedades, metadatos, ¿cierto? Y vamos a agregar la información. Hagamos lo que dijimos, eso puede ser útil. Cargo el metadato de Cuenca Zacatín. Ahora, me ahorro tiempo, ¿cierto? Sé que esto de contacto no va a cambiar, me ahorré ese tiempo. Entonces, obviamente todo lo demás sí cambia, pero al menos me queda como una plantilla, ¿cierto? Dos, este se llama pisos térmicos. Título sería, le voy a poner así, el raster de pisos térmicos en el municipio de Jericó. Profe, ¿y ahí ese raster no va con tilde? Ok. Puede ser, sí, sí, puede ser. Como estamos en español, puede ser. Ujú. Listo, tipo dataset, lenguaje español y el abstract. Entonces, sería capa raster que representa la clasificación de pisos térmicos en el municipio de Jericó. Aquí, muy importante, y tal vez lo vieron en hidrología, hay diferentes formas de clasificar el clima de una región, ¿cierto? Aquí yo les mencioné hace dos clases, creo que vimos este tema de categorización, de reclasificación, perdón. Está la reclasificación, está la clasificación de Caldas, ¿cierto? También hay otras clasificaciones como Caldas-Lang o Holdrich, pero es importante mencionar cuál se usó, ¿cierto? Para que se pueda interpretar de la misma forma. Entonces vamos a mencionar eso.
Capa raster, que representa la clasificación de pisos térmicos en el municipio de Jericó, usando la clasificación de Caldas. Incluso pueden poner ahí la referencia, eso sí, a 2007. Capa raster, que representa la clasificación de pisos térmicos en el municipio de Jericó, usando la clasificación de Caldas. Eh, y aquí podemos mencionar cómo la obtuvimos. Esta capa fue obtenida mediante reclasificación raster del, de una capa, o el raster también de una capa de temperatura media anual para el municipio de Jericó, la cual a su vez se obtuvo mediante la calculadora de raster aplicando las ecuaciones de CENICAFE sobre un modelo de elevación digital de, de Jericó obtenido del IGAC a tamaño de píxel de 2 metros por 2 metros. Miren que conté la historia de lo que hicimos nosotros en esa clase, ¿cierto? Básicamente, de manera sintética, en tres renglones, describimos lo que hicimos como en 2 horas esa vez, ¿cierto? Entonces, muy importante, no solo lo que está representando la capa, sino cómo se obtuvo la capa. ¿Qué más? Esta capa cuenta con tamaño de píxel de 2 metros por 2 Profe, metros. ya está allá, ¿no? Ok, Jerico, ok. Sí y no. O sea, aquí estamos diciendo que es de 2 metros por 2 metros, pero ¿quién? El modelo de elevación, ¿cierto? Pudiera ser distinto, ¿cierto? Me pude haber basado en un modelo de elevación de 2 metros, pero haber hecho un resampling de 10 metros para, para entregar una capa más liviana, ¿sí? Ah, entiendo, Entonces, profe. ujú. Sí, digamos que lo lógico sí sería que como la base de todo el cálculo que fue el DEM era de 2 metros, el resultado es de 2 metros, pero puede ser el caso que cambie, ¿cierto? Que por alguna decisión yo hice upscaling o downscaling. ¿Listo? Entonces, esta capa cuenta con tamaño de píxel de 2 metros por 2 metros, es decir, escala 1 en 4000. Listo. Y finalmente, el sistema de coordenadas, ¿cierto? Esta capa fue creada, un sistema de coordenadas Magna Sirgas 2018, origen nacional. Listo. Eso, nuevamente, ahí estamos describiendo cómo obtuvimos la capa, qué representa la capa. Nos falta la parte más crucial o una de las partes más cruciales, que es cómo interpretar la capa, ¿cierto? Entonces, esta capa raster debe interpretarse de la siguiente manera. Dos puntos. Y le pongo celdas con valor de 6 representan clima cálido. Celdas con valor de 5 representan clima templado. Celdas con valor de 4 representan clima frío. Y listo. Ahora sí, cualquier persona que reciba esta base de datos y lea esa capa va a poder entender de qué se trata la información. Y va a poder entenderla y va a poder representarla como nosotros lo hicimos, ¿cierto? En los colores adecuados.
Profe, una pregunta. ¿Esto mismo debemos hacerlo para el último trabajo? Ujú, sí, tal cual. Con Exacto. los mapas reclasificados, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, listo, profe. Ujú. Exacto, ahí cobra mucho sentido, ¿cierto? Que es 5. Cuando alguien lea qué significa que una zona me dio 4, que me dio 3, eso cómo lo interpreto, ¿cierto? Entonces ustedes ponen en el metadato lo que significa. Profe, yo tengo otra pregunta. Ujú, Nosotros reclasificamos según la tabla pues, la tabla que nos diste en el trabajo, ¿cierto? Eh, pero sigamos, eso está lo ingresamos en la tabla de atributos y se rasteriza y salen esos valores. ¿Ahí ya estaría reclasificado o estoy teniendo algún error de concepto? me perdí. Reclasificaron con la tabla que les di, ajá, que están en las instrucciones del trabajo, Sí, sí. pero o sea, tuvimos en cuenta en la capa vectorial, un ejemplo, Ujú, la capa vectorial y le añadimos un campo, ujú, el calculator, ¿cierto? Pues en valores ujú, de acuerdo ujú, a esa susceptibilidad que tú nos diste en el trabajo 2. Si nosotros ujú, rasterizamos, salen, obviamente lo único que va a salir son los valores, ¿cierto? Usando pues el ujú, geoproceso. Pero no ujú, tuvimos que ir a hacer en la calculadora raster la reclasificación. Ve, usar ujú, el proceso de reclasificar, bueno, sí, ese, by table, sino que directamente salieron de la tabla de atributos de esa capa vectorial. Eso estaría mal. ujú. Está bien, no, eso está bien. Ujú. Está bien. Desde la capa vectorial, tú Ujú, sí, rasterizas la susceptibilidad. Ya estás obteniendo la susceptibilidad directamente. Reclasificas directo, cuando lo que ¿cierto? estás clasificando, exacto. Ajá. Reclasificas cuando tu factor es raster, básicamente. Es decir, Ah, la ok, profe. reclasificación se aplica en las pendientes. Como en la pendiente, listo, profe, muchas gracias. Listo. Bien, entonces terminemos categorías, ya sabemos, le podemos dejar el de ambiente, voy a quitar el de localización, voy a poner el de climatología y meteorología y listo, dejemos eso. Y aquí voy a ponerle, esos los voy bueno, hidrología está bien, modifico y voy a borrar el de basic. Ahí sí va elevación, profe, o como, Lo quité, elevación también. No, aquí no iría elevación. El de elevación se lo dejan para el modelo de elevación digital y para las curvas de nivel. Ujú. Acceso público, la extensión, vuelven y la calculan. Miren que aquí cambia a CTM12, ya saben que es el mismo, ¿cierto? Nuevamente, insisto mucho en esto, o sea, créanme que esto cuando yo insisto a veces en algunas cosas particulares es porque incluso uno ve ese tipo de confusiones en el medio, ¿cierto? O sea, ya en profesionales, pues que a uno le dice, no, eso me los pasaste en origen nacional y deben ser en CTM12 y uno, pues, eso es lo mismo, ¿no? Y el oficial realmente es el origen nacional, pero todavía muchos tienen incluso en corporaciones como estándar. Pues no debería ser así, pero a veces pues uno tiene que cumplir, ¿cierto? Pero la realidad es que el origen nacional es el oficial. Listo, configurado y calcular desde la capa pisos térmicos. Contacto, lo mismo, historia, cuando creamos esa capa, vamos a ver, en guía 4 en raster, nosotros creamos esa capa de pisos térmicos el 27. Entonces aquí sería 27. Listo, y las demás fechas las dejo la misma. Le voy a modificar entonces esto. Le elimino, le agrego otra, que ya última. Actualización. ¿Cuándo era? 27, ¿no? De mayo. Sí, profe. Entonces no sé por qué en el otro no le puse el año. 27 de mayo de 2026. Listo. Listo. Eso es todo. Y guardar.
Muy importante, guardar el metadato, esto es crucial. En el otro, ¿por qué digo muy importante? Porque en el otro no es necesario guardarlo, lo puedo en los vectores, ¿cierto? Yo lo puedo crear y después empaquetar. Si lo creo y lo empaqueto de una, me ahorro tener que guardarlo, ¿cierto? Si lo guardo es porque voy a cerrar por alguna razón y después lo voy a retomar. Pero si lo voy a empaquetar, si lo voy a dejar dentro del Job Package, puedo simplemente crear el metadato, no guardarlo, sino que simplemente es agregar la capa como está. ¿Listo? O sea, pues me ahorro un paso. Pero para los rasters sí es fundamental, ¿cierto? Porque ese no se agrega a la base de datos, entonces sí lo guardo acá como un UMD. Entonces, pisos térmicos. Ok, y listo. Entonces, en nuestra carpetica, en este momento deben estar esos dos. Ahí están, efectivamente. Lo mismo, ya saben. Entonces, alguien quiere saber la información de ese raster de pisos térmicos. Cuando lo abra, no va a entender muy bien, pero cuando vaya a propiedades y lee metadatos y los cargue, ya va a poder leer toda la información, ya va a poder entender de mejor manera. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. O sea que en total deben de haber cuatro, ¿cierto, profe? Sí, pues porque creamos uno nosotros, pero que se necesiten tres, los tres del raster. Es decir, el de Cuenca Zacatín podrían eliminarlo si ya aseguran que está dentro de la base de datos. Pero de lo que tú nos revisas en la guía 4, sí, 4. Dentro de... Deme un segundito. ¿Dentro de qué? Profe, entonces en la guía 4, ¿qué es lo que te tenemos que enviar? Solo eso, pues porque para no No, la cargarte guía, de los UGZ. eso, sí, no, no, la guía, pues el informe, ¿cierto? El informe de la guía y el, el Job Package, el archivo de Job Package y una carpetica comprimida de QMD, es decir, esa carpeta de metadatos. Solo Esta, eso. Listo, profe. esta y esta. ¿Listo? Incluso eso, básicamente como, voy a enviar la guía 4 esto y el documento, ¿cierto? 5 y 7. Listo, profe. Exacto, para que no me manden esta, por ejemplo, Sí, que pesa esa, 900 justamente esa. megas. Exacto. Justo Miren esa es todo la lo que que te iba a mandar, profe. ya me estaba angustiando. Miren entonces todo lo que simplifica una base de datos. 375 megas. Y en 375 megas empaquetamos todo lo que hay aquí. Porque esto es raster y no solo estos. Miren que aquí esto ya suma 900. Y el modelo de elevación que estaba por allá, o sea, más de una giga, se redujo a menos de 400 megas. Y eso es nuevamente contando solo la información raster, pero más la información vectorial. Entonces miren que un- una base de datos espacial, pues como ya lo hemos mencionado, cumple varias funciones. Una de ellas es simplificar la información, ¿cierto? Hacer comprimirla. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas adicionales? No. No, Listo. claro, profe. Vamos a, listo. Vamos a hacer la última parte, que es los dominios. Yo creo que en la clase pasada que estábamos hablando de la teoría de las bases de datos, yo les mencioné en esos atributos, ¿cierto? Si yo veo acá en Cuenca Zacatín, yo voy a acercarme a uno de ellos. Aquí en Cuenca Zacatín, yo veo sus tablas de atributos, ¿cierto? Y yo veo pues que no tiene mayor información. Tiene el área, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo se me da por alguna cosa, decir, no, me confundí en el área y voy a modificarla y por alguna razón hice esto, el software me deja hacerlo, ¿cierto? Es que el software no tiene cómo entender que eso está mal, ¿cierto? No me va a decir, no, usted no puede poner áreas negativas, eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero en una base de datos, una estructura de base de datos, como ya lo hemos dicho, sigue unos principios de que es sistemática, que es ordenada,
¿cierto? Entonces, parte de esa sistematización, de esa estructura, de ese orden, es evitar justamente que se cometan este tipo de errores, ¿cierto? Evitar información duplicada, ¿cierto? Por ejemplo, en los censos o en las encuestas es muy tradicional que se estandaricen los campos, ¿cierto? Que si nosotros vamos a hacer unas encuestas en un barrio de Medellín, eh, y el barrio se llama, no sé, Santa Gema. Y entonces unos lo escriben Santa Gema pegado, otros lo escriben con espacio, otros con guión, otros con mayúscula. Entonces van a haber como cuatro o cinco versiones de Santa Gema. Cuando yo analice eso en una base de datos o en una Excel, en un algo básico como un Excel, eso se va a entender como si fueran cuatro o cinco propiedades diferentes, ¿cierto? Donde diga barrio y tenga diferentes formas de escribir el mismo barrio, se va a entender como diferente. No sé si de pronto les haya pasado cuando analizan datos. Entonces, eso es cuando la información no está estandarizada, ¿cierto? Entonces, los dominios nos ayudan de manera significativa a estandarizar esa información y eso nos ahorra mucho tiempo a la hora de hacer análisis. Entonces, estas bases de datos, ya sea el GeoPackage o la GeoDatabase en ArcGIS, nos permiten agregar dominios y eso es muy útil para evitar este tipo de errores como poner un área negativa o como poner unos valores que no corresponden. Voy a descartar ese cambio y vamos a ver cómo lo hacemos. En la carpeta compartida, ustedes van a encontrar en geomática virtual, ay, espérenme, ay, no se las puse. No, creo que no las puse, ya se las voy a subir. Un diccionario de datos. Si lo encuentro. Aquí está. Un diccionario de datos de la ANLA. La ANLA es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ¿cierto? Descarguen por favor ese Excel y vamos a analizarlo de manera rápida. Este es un ejemplo de dónde podemos sacar esos dominios espaciales. Descárguenlo, me avisan cuando ya lo tengan abierto. ¿Listo? Profe, me está cargando. Ujú. Ya, profe. Muy bien. Entonces lo que estamos viendo aquí, muchachos, es una estructura de almacenamiento de datos tipo ANLA, ¿cierto? Miren que aquí dice estructura y aquí me aparece cómo se subdividen las capas que deben ir en una base de datos espacial. Esto es un estándar a la hora de hacer estudios de impacto ambiental. Aquí todos son, yo me incluyo ahí, todos son ingenieros ambientales, ¿cierto? Todos están estudiando ingeniería ambiental. Entonces, es muy probable que muchos de ustedes trabajen haciendo estudios de impacto ambiental. Eso es chévere, pues yo creo pues que es chévere. Yo soy civil, entonces por eso decía que no me, que me estaba incluyendo, pero yo trabajo en los temas ambientales fundamentalmente. Entonces, los estudios de impacto ambiental pues se requieren para evaluar
si un proyecto se va a desarrollar, sea un proyecto minero, o sea un proyecto hidroeléctrico, o un proyecto fotovoltaico, o una vía, un túnel, un proyecto de infraestructura que se va a desarrollar en el territorio, si va a generar un impacto sobre los componentes del ambiente, ¿cierto? Si va a ser un impacto positivo o negativo, porque generalmente hablamos de impactos y creemos que siempre son negativos, ¿no? Los impactos pueden ser positivos o negativos. Y parte del estudio es categorizar esos impactos, darles un valor, asignarles una calificación y los impactos negativos, pues compensarlos. De esa forma, si el estudio tiene contemplado todo eso y mucho más, me pueden aprobar el proyecto, ¿cierto? Porque si el proyecto es muy perjudicial para los componentes ambientales, incluyendo el componente socioeconómico de un territorio, pues el proyecto no pasa, ¿cierto? No se le da viabilidad al proyecto y ahí se pueden quedar. En Colombia tenemos una de las normativas más fuertes ambientales en el mundo. Entonces, de hecho, las multinacionales extranjeras se quejan mucho cuando vienen a hacer proyectos acá por las exigencias ambientales de los proyectos. Pues tienen que invertir una cantidad muy significativa de dinero para generar un muy buen estudio de impacto ambiental que les permita valorar muy bien, conocer muy bien el recurso, los recursos naturales en el territorio, una caracterización socioeconómica muy adecuada y con esa información poder hacer obviamente la superposición con los diseños del proyecto y ver qué impactos puede generar. Si ustedes piensan en alguno de los proyectos que yo les mencioné o hacen un repaso como sobre proyectos de infraestructura, se van a dar cuenta que en todos tenemos que implementar componente espacial, ¿cierto? O sea, si yo necesito analizar cómo va a afectar una hidroeléctrica en los componentes ambientales, pues necesito saber cuál es el espejo de agua que va a generar el embalse, dónde va a estar ubicada la presa, cuál es obviamente el cuerpo de agua que estoy embalsando, cuál es su cuenca, ¿cierto? Todo eso es componente espacial y para el análisis espacial de todos esos componentes se necesita sistema de información geográfica y todos esos componentes, ¿cierto? Que se desarrollan en geología, geomorfología, paisaje, suelos, hidrología, hidrogeología, geotecnia, atmósfera, miren que son muchos componentes. Claramente esto no lo hace una sola persona, ¿cierto? Sería un mago, pues ni Leonardo da Vinci, creo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa época donde los No, grandes profe, pensadores? cuando él estaba No. no había Excel. Pero pues hubo una época, ¿cierto? Donde los grandes pensadores eso hacían de todo, ¿cierto? Leonardo da Vinci era de todo. Y uno decía, esta gente, ¿cómo le da? Pues Nos para... complicaron de problemas, profe. Vean a Newton sin nada que hacer. Entonces, de ahí que hoy es muy, digamos, la orientación es que el conocimiento busquemos es especializarnos en el conocimiento, ¿cierto? No es como que todo el mundo sepa de todo, de todo. Ustedes no sé si han escuchado ese dicho de que cuando salimos de nuestras carreras, de nuestros pregrados, somos un mar de conocimiento de profundidad de 5 centímetros, ¿cierto? O sea, conocemos mucho porque en la universidad nos forma en buena medida para ello, pero conocemos generalidades, ¿no? Tampoco la universidad se presta para que en 6 meses profundicemos muchos temas, ¿cierto? Aunque yo creo que los profes tratamos de hacerlo, no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, especializarse, profundizar en los temas ya es responsabilidad de cada profesional, escoger como el componente por el cual se quiere orientar, ¿cierto? Ustedes, lo que les decía, ustedes se pueden orientar cuando ya se gradúen al tema de manejo de residuos sólidos o al tema de gestión del recurso hídrico o a la gestión ambiental en general. Hay muchos temas, o la gestión del riesgo, o sea, ustedes tienen mucho campo de acción, los ingenieros ambientales tienen un campo de acción muy amplio y se requieren todo el tiempo, ¿cierto? O incluso en ingeniería ambiental, solo especializarse en SIC, porque el SIC es transversal a todos estos temas, ¿cierto? Entonces, ya uno se especializa.
Entonces se prefiere pues hoy más eso, se valora más la especialización, o sea, la especialización no en cuanto al grado o al título, sino que me especialice o me enfoque en un componente y me vuelva, digamos, experto en eso, a que conozca de todo un poco, ¿cierto? Porque lo que se busca es un trabajo multidisciplinar. Entonces, se va a hacer un estudio de impacto ambiental de un proyecto, pues se va a buscar el geólogo, se va a buscar el hidrólogo, el encargado de suelos, etcétera. Y así. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de ellos va a tener una componente, ¿cierto? Ambiental. Pero esa componente ambiental se está evaluando en relación con el mismo proyecto. Nos debemos enfocar, ya sea en mi componente específico, pero estoy evaluando el mismo proyecto. O sea, debe haber coherencia, debe haber una coordinación y todos trabajamos con temas espaciales. Entonces, al final a generar un montón de información espacial sin a nosotros mismos, ustedes lo han visto, nos cuesta a veces ser un poco ordenados o consistentes con nuestras capas. Imagínense con un montón de profesionales haciendo un poco de todo. Después unir eso es como una colcha de retazo, ¿cierto? Entonces, eso es complejo. Para eso existen este tipo de estructuras donde nos dicen que el componente de cada profesional o de cada área, qué capas mínimas debería generar, ¿cierto? Entonces el geólogo mínimamente debe entregar unidades geológicas, ¿cierto? Y los demás que están acá. El hidrólogo debe entregar las cuencas hidrográficas, los puntos donde se va a hacer una ocupación del cauce, donde se va a captar agua, donde se van a verter aguas residuales, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos son espaciales, ¿cierto? Yo digo, ¿dónde se van a verter las aguas residuales? Pues puede ser un shape de puntos, ¿cierto? ¿Y dónde lo incluyo? Pues lo incluyo en una base de datos espacial. Entonces, miren que aquí me aparece cada capa geográfica de cada componente y el tipo de capa, si es vectorial o si es raster. Cuando es vectorial le llaman tabla, ¿cierto? Y raster, pues la información matricial. Y acá el tipo de geometría, si es polígono, línea o punto, lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Entonces hay unos estándares. Entonces yo no puedo decir, listo, desarrollé el proyecto y ya yo tengo la cuenca de Zacatín, que lo ideal sería tener todas las cuencas de interés en una sola capa, pero digo, yo tengo la cuenca de Zacatín, listo, yo se la paso así para que la incluyan en la base de datos. No, no puedo hacer eso. Yo debo pasar esta cuenca cumpliendo que todos los campos eh, que me pide la estructura de datos estén completos, ¿sí? Entonces acá yo voy y busco. Entonces, yo soy el hidrólogo, yo debo pasar la capa de cuenca hidrográfica. Entonces, denle clic ahí a cuenca hidrográfica y van a ver cuáles son los campos que se nos pide. O sea, no solo se nos pide que pasemos la información espacial, sino los atributos totalmente diligenciados, ¿cierto? Entonces, todos estos son los campos que debería tener. Todos estos. ¿Sí lo ven? Y eso es un montón de información, ¿sí? Muchas veces algunos no estarán en nuestros alcances, otros sí. Aquí nos dice cuáles son los campos obligatorios y cuáles condicionales u opcionales, ¿cierto? Condicionales como si aplica, en el caso de que aplique según el proyecto, pero obligatorio es que independientemente del proyecto esa información debe estar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, estos de acá, pues se hacen ya con cálculos hidrológicos, ¿cierto? Que no es el caso. Pero lo que quiero mostrarles es que varios de estos obligatorios tienen información específica. Solo pueden incluir, digamos, tienen restricciones en el tipo de datos que me va a admitir. Vamos por favor aquí donde dice AH. Este campo se llama área hidrográfica. Es decir, y dice área hidrográfica según clasificación IDEAM para el área de estudio. Es decir, que esa cuenca pertenece a un área hidrográfica. Esas áreas hidrográficas ya están clasificadas según el IDEAM. Yo no puedo ponerme a inventar, ¿cierto? Aunque sea el hidrólogo más joven que lleve 6 meses trabajando, aunque sea el hidrólogo más experto y lleve 50 años trabajando, no me voy a poner a inventar diciendo que la cuenca Zacatín es un área hidrográfica, ¿cierto? Si yo digo área hidrográfica y en ese campo pongo cuenca Zacatín, estaría mal, porque ya hay unas áreas hidrográficas definidas para todo el país. Entonces, ¿yo qué hago? Consultar cuáles son esas áreas. ¿Dónde? En los dominios.
Entonces, los dominios son las restricciones de los campos, ¿sí? Valores únicos o específicos que puede tomar un campo. Entonces voy a darle clic ahí donde dice DOM AH y me lleva a la otra hojita donde yo busco que diga, donde dice ese DOM AH. Se me perdió. Me vuelvo. DOM AH. Aquí está. Entonces, ¿qué me dice? Que las áreas hidrográficas de Colombia son cinco. Una macrocuenca, que es Caribe, otra macrocuenca, que es Magdalena Cauca y tiene código 2, otra que es Orinoco y tiene código 3, otra que es Amazonas y es 4, y otra que es Pacífico, 5. Esas son las grandes subdivisiones a nivel hidrológico de Colombia, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que la cuenca Zacatina es una subdivisión, es un área hidrográfica, eso es una cuenca chiquitica, ¿cierto? Lo que yo sí digo es que pertenece a alguna de estas. ¿A cuál pertenece el área, la cuenca que nosotros estamos trabajando? La cuenca Zacatín, ¿en cuál de estas áreas hidrográficas está? Uy, profe, no está por el, por el ¿Dónde? Caribe, por el Caribe, no. Por el Orinoco, Caribe. no. ¿Dónde está la cuenca Zacatín espacialmente? ¿En qué municipio? Uy, en Jericó, eso es Antioquia. Y Es Jericó es Orinoco. Antioquia. Y Antioquia es Orinoco. No, Ah, profe. jamás, profe, no, 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 no. Antioquia es Caribe. Bueno, tampoco. Yo no sé. ¿Cuál es? No, profe, Probé no. las Profe, dos. es que No. debería La aparecer 2. Andina ahí pero entonces yo supongo que debe estar entre Magdalena y Cauca, no Sí, sé. esa. Es la 2. Ajá. Bien, Hanner. Bien, Dali. Exacto, es la Magdalena Cauca, ¿cierto? Magdalena Cauca, y como ustedes lo dijeron, o sea, Andina, sí, es la subregión territorial, es geográfica, pero como estas son subdivisiones eh, por hidrología, la zona andina, casi toda o gran parte de la zona andina queda dentro de la cuenca Magdalena y de la cuenca Cauca. ¿Sí? Entonces, efectivamente es eso. Listo. Entonces, nosotros en nuestra tabla de atributos vamos a poner Magdalena Cauca, pero no lo vamos a poner de manera manual, lo vamos a seleccionar dentro del dominio. Sí, eso es lo que es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, yo creo que así alcanzamos. Eh, para que nadie ponga algo que no corresponda, ¿cierto? Por ejemplo, eso, por ejemplo, ustedes pensaron, y no está mal, ¿cierto? Porque uno puede pensar, no, eso a nivel de todo Colombia, pues esa área hidrográfica debe ser andina, y ponen andina. No está bien, ¿cierto? Y la base de datos va a fallar, ¿sí? Es que lo que pasa con las bases de datos es que estas restricciones se vuelven obligatorias de forma tal que ni siquiera me va a dejar poner un valor diferente a los que están acá. ¿Listo? Entonces, eso ayuda mucho porque evita errores, evita cometerse errores, controla mucho el proceso. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar este dominio, ¿cierto? Vamos, para no solo con uno, yo creo que queda bien ilustrado el proceso. Entonces, vamos a la cuenca, la tenemos acá, vamos a nuestra base de datos. Para poder agregar dominios, yo tengo que tener creada la base de datos. Se puede agregar dominios en las capas individuales, pero es mucho más estructurado y ordenado hacerlo dentro de las bases de datos. Vamos a darle clic derecho a la base de datos, al Job Package, y le vamos a dar donde dice New Field Domain, nuevo dominio, nuevo campo de dominio. Y hay tres formas de agregar dominios. Una forma es en rangos, es decir, lo que les estaba diciendo ahorita con las áreas. Yo no puedo decir que un área es negativa. Entonces, para controlar que nadie ponga un valor negativo ahí, yo voy a poner que el campo solo me admite valores mayores o iguales a cero. Con eso ya, por nada del mundo, alguien va a poder escribir un valor negativo ahí. ¿Sí? Ese es el tipo de dominios tipo rango, ¿cierto? O si es, por ejemplo, la nota de un parcial, ¿cierto? Entonces, de 1 a 5. Entonces, nadie va a poner 6, 7, 8. Entonces, yo puedo poner ese dominio. Y el otro es dominio por valores codificados, que son un código numérico o alfanumérico que corresponde a una cualidad o a un atributo.
Ese es el caso que nosotros estamos viendo con el área hidrográfica, ¿cierto? Y ese es como el más extendido o el más común. El dominio global, pues es uno que estandariza como que me sirve para cualquiera de los dos, pero el más usado en general es este, el de valores codificados. Vamos a darle clic ahí, por favor, y vamos a agregar el dominio. Aquí le ponemos el nombre del dominio. El nombre es DOM-AH. Mírenlo acá. En la descripción vamos a decir qué significa ese dominio. ¿Qué se suele poner ahí? Me devuelvo acá en donde dice capas geográficas. Estamos en cuenca hidrográfica. Este dominio que estamos incluyendo va a configurar el campo denominado área hidrográfica. Entonces el nombre puede ser el mismo del campo. El nombre del dominio puede ser el mismo del campo, o sea, la descripción, y simplemente le antecede la palabra dominio. Dominio del área hidrográfica según clasificación IDEAM para el área de estudio. ¿Sí? Yo copié y pegué la descripción del campo y le agregué dominio del, ¿sí? Para especificar. Porque esos nombres cortos no son tan claros, mientras que esta description sí es muy claro que se supone que estamos incluyendo ahí. ¿Listo? Vamos ahí. Sí, profe. Súper. Siguiente paso, el tipo de campo, ¿cierto? Entonces miren que yo puedo decir que ese campo es de texto o es entero o es decimal. Yo asigno el campo en función de lo que me diga, asigno el tipo de campo del dominio en función del tipo de campo del atributo, ¿cierto? Área hidrográfica dice que es string. String es texto, ¿cierto? Entonces busco acá texto y ya estaba en texto. Súper. Aquí no modificamos esto es qué pasa si se dividen los polígonos o las líneas o si se unen, ¿sí? ¿Qué pasa con los dominios? Dejémoslo así por defecto. Y lo que vamos a agregar aquí es la tabla con la cual se va a poner los valores específicos que puede tomar la variable. O sea, restringir la variable a esos valores en particular. ¿Cuántos valores tenemos? En el dominio tenemos 5 valores, entonces ponemos esos 5. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y ponemos cada uno de ellos. Era uno, 2, 3, 4, 5. Uno es el área Caribe, 2 es el área Magdalena, Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico, profe. perfecto, Orinoco, Amazonas y Pacífico. Y lo ponemos con las tildes, ¿cierto? Ahí sería Pacífico. Y Magdalena Cauca nos fijamos que esté escrito igual como está allá, la Magdalena sin espacio, ¿cierto? Guión sin espacio. Y quedó listo, quedó configurado el dominio. Le damos OK y ya quedó guardado. Miren que aquí ahora les aparece en la base de datos algo que se llama Field Domains. Y ahí aparece el dominio que acabamos de crear. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Muy sencillo. Sí, profe. Así, de esa misma forma podemos crear todos los dominios que necesitemos. ¿Listo? Que son muchos. Si ustedes ven esta tabla, miren el montón. O sea, esto aquí hay un montón. Porque se supone que eso es lo que busca la base de datos, estandarizar, ¿cierto? Entonces, que esos campos queden unos campos estándares. Por acá hay unas clasificaciones de plantas, clasificaciones de animales, bueno, ¿cierto? Entonces también aparecen nombres estándares, ¿cierto? Entonces, es Profe, eso. Primero. una Ajá. pregunta. Entonces, este dominio es solo para la cuenca Zacatí. Para cualquier cuenca. Aplicaría para cualquier cuenca. Aquí como nosotros solo tenemos en la capa cuenca Zacatín, se lo podríamos también poner a la cuenca de Tenerito, ¿cierto? Pero en este caso, pues como es simplemente como para ilustrar el proceso, solo se lo ponemos a Zacatín, pero aplicaría a todas las capas de cuencas. ¿Listo? Listo, profe. Profe, entonces para los drenajes sencillos y las otras capas que tuvimos ahí, no hay que crear eso.
Exacto, pues sería como desgastante, ¿cierto? Se puede, exacto, tú puedes buscar por acá la capa de drenaje, que también la tenemos, por ahí dice drenaje sencillo, y uno de los dominios tradicionales es el tipo de drenaje, si es un drenaje intermitente o si es drenaje permanente, ¿cierto? Eso se puede incluir, pero nuevamente para el ejercicio solo vamos a hacer el que está acá, ¿listo? O sea, con el que hagamos acá en clase, yo creo que está bien para que no se desgasten haciendo un proceso que es mecánico, ¿cierto? Realmente es un proceso muy mecánico, pero aquí sobre todo, pues mi interés es que se entienda la importancia de poner esos dominios, ya si a ustedes les toca hacerlo en la vida real, pues ya saber cómo hacerlo, ¿cierto? Dónde consultar y la importancia del proceso. Listo. Entonces aquí lo creamos, pero todavía no lo hemos asignado. Lo que vamos a hacer es asignarlo. ¿Cómo lo asigno? Tengo que crear el campo al cual le voy a asignar ese dominio. Miren que el campo se llama, ya perdí la capa, el campo se llama AH, miren acá, que es área hidrográfica. Creemos ese campo, tiene un tipo de datos de texto. Vamos a crear el campo. Ustedes ya saben crear campos, ¿cierto? Pueden abrir la tabla de atributos, conmutar edición, crear campo. Pero también, como está dentro de la base de datos, puedo crear el campo aquí. Le doy en la pestañita y aquí dice campos, fields. Veo cuáles son los campos creados. No tengo ningún campo que se llame área hidrográfica, entonces tengo que crearlo. Le doy clic derecho, agregar nuevo campo. Y ahí lo creo. Se llama AH, tipo texto, string, la longitud 1. Miren que acá me dice cuál es la longitud del campo, o sea, cuántos caracteres va a almacenar. 1. Alias es un nombre corto, sería área hidrográfica. Lo estoy poniendo con intención sin tildes, incluso puedo ponerlo así. Y en el comentario va el nombre largo, o sea, la descripción, o sea, algo como eso. Profe, ¿usted está en la U? No, Ah, ahí bien. están desalojando, ¿cierto? Sí, Creo. señor. Ujú. ¿Ustedes, alguien está en la U? Bueno, yo creo que ya vamos terminando, no nos falta nada. Listo, solo es agregar el nombre, el tipo, texto, la longitud 1, alias, área hidrográfica y el comentario es la observación. Y listo, ok. Y aquí se creó el campo, ¿sí lo ven? Entonces, crear el dominio, crear el campo y ya que falta, asociarle al campo el dominio. Entonces le doy clic derecho, Set Field Domain, configurar dominio del campo. Y miren que me aparecen todos los dominios que yo haya creado. Solo hay uno. Pero si yo hubiese creado 20, aquí me aparecían 20 en la lista. Y escojo cuál de esos 20 voy a asignar. Entonces aquí yo le asigno dominio área hidrográfica. Me dice que si estoy seguro de hacer eso, yo digo que sí. Y ya, yo verifico que sí quedó asignado cuando le doy otra vez acá y aquí aparece un chulito en el que se asignó. Y ahí ya quedó listo. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué debería pasar? Voy a quitar la cuenca de acá. Podemos ver, y la voy a agregar porque ya, como le hice modificaciones, pues para que se actualice. La agrego, abro la tabla de atributos y ahí aparece el campo que acabamos de agregar, que se llama área hidrográfica. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Le, le doy conmutar edición y voy a llenar ese campo y no me deja escribir. Yo no puedo escribir nada porque solo tengo que escoger alguna de las opciones. Me aparece como un desplegable. Y selecciono Magdalena Cauca y listo. Eso se Esos llama son los... validación, ¿cierto, profe? ¿O qué? Sí, es como una validación, o sea, es una restricción de datos. Es para que los datos que se ingresen sean coherentes, sigan una estructura definida. ¿Cuál es la estructura o quién tiene esa estructura? Pues va a depender de la empresa donde trabaje o del proyecto, ¿cierto? Como les decía, este ejemplo que les estoy poniendo es para los estudios de impacto ambiental. Deben seguir una estructura de almacenamiento de datos como la que les presenté, que es la estructura ANLA, que es la estructura más completa, digámoslo así. Ujú. Eso es todo. Y así lo haría para todos los atributos que necesite agregar, ¿cierto? Que tengan dominios. De esa forma las configuraría.
Ya guardo y listo. ¿Claro? Claro, profe. Súper. ¿Alguna duda? No, profe. Listo. Para su guía 4 solo presentan pues esto, ¿cierto? Su proyecto, su base de datos Paso debe a paso, tener pues profe, estos ¿cierto? dominios. Exacto, sí, el paso a paso pues de siempre y ya yo reviso pues que tengan este dominio creado. No tienen que crear más dominios, no, pues no se desgastarían mucho en ello, no es necesario. Lo que sí dijimos ya, los metadatos, ¿cierto? Los metadatos sí es bueno hacer el ejercicio pues de documentar el proceso. Listo, con eso ya terminamos nuestra guía 4, muchachos, y pues terminamos los contenidos del curso. Lastimosamente, pues muchos festivos pues no nos permiten tener un tiempito más para lo de ARGIS. Recuerden que les enviaría pues como en un espacio adicional, no es obligatorio que se conecten y pues igual quedan con las grabaciones en caso de que quieran más adelante tener pues o aplicar ARGIS. ¿Listo? Porque Profe, ya lo tienen, ya tendrían la licencia. Ajá. entonces el miércoles nos conectamos a la misma hora. Ujú, Vamos a estar así como el primero, ¿cierto? ujú. Ah, bueno, profe, Nos- no agradecerle por su curso, me gustó muchísimo. Usted es muy amable, es un gran profesor y que Dios lo bendiga y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por esas palabras. Me alegra que les haya gustado el curso. Realmente eso es muy importante y espero Sí, que... profe, lo mismo que Juliana, me gustó mucho este curso, aprendí un montón, a veces me frustraba, a veces todo daba, pero bueno, lo más importante es haber aprendido, usted es una persona muy paciente y nos transmitió muy bien todos esos conocimientos, entonces también quería aprovechar como la oportunidad para agradecerle y mu- ya, y decirle que es el mejor del mundo y ya. muchas gracias por sus Profe, palabras. si nos Sí, surge alguna duda para el trabajo, podemos escribirle. Pues, sí, claro. Ujú. Sí, pues yo listo. siempre trato de responder. A veces yo ahí les recomiendo que insistan, ¿cierto? Porque a veces, pues ustedes saben que uno se llena de muchos compromisos y como estamos, pues como en estas 2 últimas semanas en todos los cursos, entonces a veces son Sí, muchos correos, todo, entonces, todo para el final siempre. sí, y eso no es que uno no Ok, quiera, sino que a veces se le pierde a uno el mensaje o uno está respondiendo a uno por acá y otro por acá, entonces, pues si tienen una duda y que no pueden avanzar, pues me insisten. Listo, ellos. listo, profe. Muchísimas gracias por todo. Ay, me disculpa que yo fui un poquito cansona durante el curso, pero todo fue para aprender. No, sí, de eso se trata. Gracias a ustedes por la participación. Fue pues realmente un grupo muy participativo. Y creo que me dejan pues muy contento con la participación, que realmente es algo que es difícil a veces o es muy difícil en los cursos virtuales. De hecho, creo que este es el curso más participativo que he tenido de los virtuales. Entonces, pues realmente agradezco mucho eso porque eso hace que sea muy llevadero el curso y agradecerles por su interés y se notó pues las ganas de querer aprender este tema y que sigan aprendiendo. Y pues, si algo, nos vemos en Nos Geomática vemos 2. en Nos Geomática vemos 2. en Geomática 2, profe. Listo, Bueno, profe. Muchas gracias. cuídense Chao. mucho, Feliz que día, estén bien. profe. Chao. Chao, Muchas gracias. cuídense.